Pero se hizo hombre y padeció las cosas de los hombres, ¿sí? Y su propósito era venir a la tierra para poder vencer las obras de ¿quién? Las obras del diablo, ¿sí? Las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Y todo eso, la rabia, la ira, todo eso se encierra en el pecado. Entonces él vino con el propósito de vencer las obras del diablo. Pero además de vencer las obras del diablo, ¿qué más nos ofrecía él con eso? La salvación. Es decir, él abría la puerta para que se diese un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento está de parte de nosotros cuando aceptamos y reconocemos que Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Pero esto no queda allí. Necesitamos un segundo paso. Y el segundo paso tiene que ver ¿con qué? Solamente bastaba el sacrificio, la muerte de Jesús. ¿Qué falta? La resurrección. Perfecto. En la clase pasada no logramos ver, ¿verdad?, el propósito de la clase porque no sé qué pasó, pero se volvió esa parte allí. Entonces, por eso que el propósito de esta clase es afirmar que Cristo conquistó la muerte y vivir en la esperanza de la vida eterna. Es decir, Él no solamente vino a deshacer las obras del diablo, sino que vino también a ofrecernos vida eterna. Y esa vida eterna nos la está dando porque Él también, ¿verdad?, no solamente murió, sino que resucitó. Entonces, en esa resurrección, Él nos está dando esa vida eterna. Con la muerte y resurrección, Cristo venció el pecado y la muerte. Él murió, resucitó. Venció el pecado, que eso sería la victoria. Pero el triunfo total lo obtuvo con la resurrección. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de la muerte destruida. Fíjense que incluso los cánticos que se hicieron en el día de hoy hablaban de la libertad, hablaban de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cantamos eso, pero no prestamos o no hacemos conciencia del significado importante que eso implica. Porque cuando Jesús muere en la cruz, Él derramó su sangre. Y con esa sangre, ¿qué tenemos nosotros? El perdón de los pecados. Y con sus llagas, ¿qué nos ofrece Él? La sanidad. Y cuando Él vence a esas potestades, venció a esas potestades en la cruz del Calvario, ¿qué también nos está dando? Nos está dando autoridad. Entonces fíjense el significado de lo que es ese paso que Él dio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Nos está dando que podamos redimir nuestros pecados con su sangre, que podamos sanar de toda enfermedad a través de sus llagas. Pero además de eso, nos está ofreciendo ¿qué? Autoridad sobre toda potestad, porque allí se libró una gran batalla y todas esas potestades fueron vencidas. Gloria a Dios. Porque el enemigo pensaba que ya estaba él destruido. Entonces, fíjense,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mantiene el Espíritu eterno, se ofrece a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos a Dios, al Dios vivo. Amén. Amén. Quiere decir que ese sacrificio en la cruz que permitió el Padre de su Hijo nos está dando esa oportunidad de redimir, de sanar y de tener autoridad. Pero para esto se requiere de ¿qué? Se requiere de ¿qué? De parte de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para eso? Aceptar a Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús, nacer de nuevo. Se requiere de nosotros nacer de nuevo. Él nos ofrece una nueva vida. Todo lo que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario necesitaba ser finalizado con el sello de la resurrección. Es decir, no bastaba solamente con esto. Tenía que haber un segundo paso. Un segundo paso para que la victoria fuese completamente genuina. Y ese paso era la resurrección. Y recuerden que en la clase pasada hablábamos que esto no fue así improvisado. Esto era un propósito, porque incluso en el Viejo Testamento hubo profetas que hicieron referencia a este acto, a este sacrificio. Es decir, que esto estaba, como decimos nosotros aquí, fríamente calculado. Entonces vamos a ver tres aspectos acá, ¿sí? La primera tiene que ver con la victoria en la cruz por medio de la resurrección. Luego vamos a ver la deidad de Cristo en la resurrección. Y por último, la resurrección y la vida. Amén. Victoria en la cruz por medio de la resurrección. En Juan 19:30 dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿A qué estaba haciendo referencia el Señor a esto? Cuando Él dice aquí: todo se ha cumplido. El hombre es entregado en manos del hombre. ¿Y cuáles eran las promesas? O sea, fíjense, está bien, está la promesa, pero cuando Él dice consumado es, todo se ha cumplido, es eso que hemos estado hablando, que a lo cual Él vino a pagarse, a darse por sacrificio para destruir las obras del diablo. O sea, él con estas palabras dijo allí: ya destruí las obras del diablo, ya destruí el pecado, ya les estoy dando a ustedes la oportunidad de un nuevo nacimiento, ya les estoy dando a ustedes, ¿verdad?, que puedan redimir sus pecados de toda la humanidad con mi sangre, ya les estoy dando a ustedes autoridad sobre las legiones y las potestades. Entonces, esas palabras tienen ese significado. Todo se ha cumplido. Todo salió de acuerdo al plan que Dios tenía predestinado para eso. Gloria a Dios. Y es por eso que también, ¿verdad?, esto no fue improvisado allí. Todo estaba completamente dado como Dios lo había previsto. Porque recordemos que el diablo le declaró la guerra a Dios, ¿sí? Y
se fue contra su simiente, que fue la creación de la humanidad. Entonces, pero Dios no se iba a quedar con eso. Y Él entonces, dentro de su plan estratégico, por decirlo así, permitió que todo pasara, todo lo que vivieron en los años anteriores, hasta que mandó a su Hijo. Todo está completamente planificado para poder llegar a lo último, que es la destrucción total del diablo. Amén. Estamos viviendo ese plan de Dios. Todo el sacrificio en la cruz había sido completado. El viejo pacto que Dios había hecho con Israel por medio de Moisés terminaba. Y el nuevo pacto comenzaba. Todo se ha cumplido en la cruz, pero Jesús necesitaba resucitar primero. Es decir, recuerden que la semana pasada decíamos, ¿verdad?, que después que entró el pecado a través de Adán y Eva, se empezaron a hacer sacrificios. El hombre empezó a hacer sacrificios. ¿Y qué sacrificaba allí? Animales, para redimir sus pecados. Pero eso era el viejo pacto, eso era la ley, y la ley pasó a ser algo tan religioso, tan dogmático, que dejó de tener sentido lo que implicaba adorar a Dios, sino que en vez de irse a la adoración de Dios, al agradecimiento a Dios, el hombre se fue más bien a cumplir pie a pie lo establecido en la ley. Entonces se convirtió en un religioso. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la religiosidad, sino que seamos auténticos, como lo fue en todo momento David, que Joel también hizo bastante referencia. Auténtico, él en ningún momento desconoció la grandeza de ese Dios. Y él sabía que si Dios estaba con él, él podía hacer cosas más allá, ¿verdad?, de lo natural, porque la presencia de Dios estaba con él. Entonces ese viejo pacto fue desechado y Jesucristo nos ofrece un nuevo pacto que tiene que ver con la gracia. ¿Bien? La resurrección de Jesús quita toda duda que el que estaba muriendo en la cruz por toda la humanidad no era cualquier persona, era el mismo Hijo de Dios. ¿Y por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios y no otra persona? ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Porque en él no había pecado. Tenía que ser una persona, ¿verdad?, que no conociera pecado. Y él fue tentado, ¿cierto? Fue humillado, ¿cierto? Padeció muchísimas cosas, pero en su boca, ni en su pensamiento, ni en su actuar hubo una pizca de pecado. Nada. Porque él pudo, ¿verdad? Él tenía el poder absoluto para decir, bueno, ya listo, vamos a acabar con todo esto de una vez. Y él lo podía hacer, ¿cierto? Pero sin embargo, él no lo hizo. Él cumplió paso a paso lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Por eso no podía ser cualquier persona, tenía que ser el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver la deidad de Dios, de Cristo en la resurrección. Si vemos a Efesios, buscamos en Efesios, del 1 al 23, la palabra nos dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
el 20 dice, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Amén. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y nuestra cabeza es Jesucristo, y con Él tenemos toda la autoridad. Es decir, que con esta acción que se ejerció acá, Dios le dio a su Hijo todo el poder y toda la autoridad que pueda existir en la tierra, en este mundo y en el venidero, para poder vencer todas las obras de Dios. Pero además de eso, no solamente lo tiene Él, sino que también lo tenemos nosotros, porque lo heredamos, porque cuando nosotros pasamos, ¿verdad?, a ser hijos de Dios y hacer lo que Dios quiere, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, esa potestad, esos poderes, esa autoridad y ese poder también es transferido a nosotros. Amén. No sé, pero lo siento como muy callado. Entonces, el sacrificio de la cruz viene seguida de la resurrección, porque con la resurrección el diablo quedó completamente destruido, porque la muerte fue vencida. La muerte, que era la que tenía dominio hasta ese momento en toda la humanidad, nadie la había podido destruir. Con la resurrección de Jesucristo quedó completamente vencida, perdió autoridad. Dice, nuestro Señor Jesucristo vino a morir para reconciliar al ser humano con Dios. ¿Por qué para reconciliarlo? ¿Por qué? Exactamente. Existe una barrera entre la humanidad y Dios, y esa barrera se llama pecado. Entonces, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario representa, ¿verdad?, esa reconciliación. ¿Por qué? Porque Él pasó a ser un mediador, un abogado entre Dios y los hombres. Él es el que allá arriba, a la diestra del Padre, aboga por nosotros, para que podamos alcanzar misericordia delante de los ojos de Dios. Amén. Porque Él le dice, mira, acuérdate que mi sangre lo limpia. Acuérdate que hubo un sacrificio. Yo di mi vida por Él. Y entonces eso allí hace que exista una reconciliación entre la humanidad y Dios. Amén. ¿Por qué hablamos que la resurrección es vida? ¿Por qué? ¿Qué nos está ofreciendo Él con la resurrección? La vida eterna. La vida eterna. En Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido en los seres humanos, muera una sola vez y después venga el juicio. Todos nosotros, ¿verdad?, vamos a cumplir con eso. Si algo nosotros tenemos seguro en esta vida, más que cualquier cosa, es la muerte. Tarde o temprano,
pero eso algún día llegará, a menos que venga el Señor y nos vayamos con Él. Amén. Amén. Dice, la muerte es algo real. Todos nosotros muchas veces le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? No hay cosa que el ser humano le tenga más miedo que a morir. También es una cuestión cultural, pero es así, porque es que allí hay una incertidumbre. Tú no sabes, el ser humano no sabe qué pasa o qué hay después de la muerte. Entonces esa incertidumbre es lo que genera temor. Pero además de eso, nosotros podemos ver que tenemos dos tipos de muerte, ¿cierto? Está la muerte física y la muerte espiritual. Nosotros podemos, y todos a lo mejor, ¿verdad? Vamos a llegar a la muerte física, pero lo que tenemos que cuidarnos es no tener una muerte espiritual, porque la muerte espiritual es la que nos va, ¿verdad?, a cortar, nos corta pues esa relación con Dios, y esa vida eterna pues no va a ser tan agradable, ¿verdad? Dice así, la muerte es algo real. Toda persona tiene cierto tipo de miedo a la muerte, y es porque la muerte es entrar a lo desconocido. Toda la muerte física no es el fin de todas las cosas, al contrario, es el principio de la eternidad. Jesucristo mismo anunció que Él es el único que tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué sobre la vida y sobre la muerte? Porque Él es el que decide, ¿verdad?, quién vive y quién muere. Él es el único que tiene esa potestad y esa autoridad de decir. Y también es el único que decide quién se salva y quién no se salva, porque la decisión la tomamos nosotros, ¿sí? Y de acuerdo a nuestras obras y a nuestras decisiones, pues en ese juicio seremos sentenciados, bien sea para vivir una vida eterna junto con Él o para vivir una vida eterna con completo tormento. En Juan 11, 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué significa eso? Primero que nada, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué quiso decir eso? Exacto. Yo tengo autoridad sobre la muerte porque yo la vencí. Yo vencí la muerte en dos planos. Uno, porque destruí las obras del diablo, y al destruir las obras del diablo destruí el pecado. Amén. Pero además de eso, como el fruto del pecado es la muerte, yo también vencí la muerte, porque aun cuando morí, fui a los 3 días y resucité. Es decir, vencí también la muerte. Entonces, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso significa eso. El que cree en mí vivirá aunque muera. Con este sacrificio, Él está abriendo la oportunidad que para nosotros, para la humanidad, de la salvación, de tener una vida eterna. Pero hay una condición, y la condición es el nuevo nacimiento. Tenemos que aceptar y reconocer que Jesús, ¿verdad?, es nuestro único Salvador. ¿Y por qué dirá Él, aunque muera, ¿verdad?, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás? ¿Por qué?
porque las personas que han muerto en Cristo